Vamos a comenzar en comité, por respeto. De ahí damos inicio a la sesión. Ahora comité nomás. Para continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Boletín 16.974-07. Tenemos invitados de la Defensoría Penal Pública, de la Policía de Investigaciones de Chile, y están presentes el Ministerio de Seguridad Pública y de la Unidad Especializada del Crimen Organizado Drogas del Ministerio Público. Se excusaron la Defensora Nacional, señora Verónica Encina, Director General de la PDI, señor Eduardo Serna, y los académicos, señores Mauricio Duce y Cristian Riego. Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, al asesor legislativo, señor Leonardo Moreno, de la Defensoría Penal Pública. Le ofrezco la palabra, señor Leonardo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los asistentes. La verdad que respecto de este proyecto, agradeciendo por supuesto que hayan tenido la gentileza de invitar a la institución, nosotros tenemos una opinión, yo diría, favorable al proyecto. Nos parece que de alguna manera lo que viene a hacer es básicamente clarificar algo que pudiera haberse interpretado de la norma como estaba, pero que ahora lo establece expresamente como es la información relativa a la localización o georreferenciación del tráfico de voz y datos de los abonados. Solo dejar expresamente establecido precisamente que según el diccionario de la lengua española y como se entiende, ¿cierto?, dato de localización tiene que ver precisamente con indicar la posición geográfica de un equipo determinado cuando se realizan comunicaciones a través de él o se transmiten datos, ¿no? Y que permite, de alguna manera, en relación a las antenas de comunicaciones, establecer un espacio donde éste podría, cercano al que puede estar ubicado, no es con una certeza absoluta, pero nos parece que, si bien en principio esto es algo que afecta a garantías individuales, se mantiene, ¿verdad?, el estándar de solicitar una autorización judicial y además se mantiene el estándar de que tienen que constar ciertos datos que tienen que tener una cierta entidad para que se pueda proceder a esa interceptación. Así que creemos que no habrían reproches por parte de la institución. Nos parece que es una norma que clarifica y aclara las facultades, por supuesto, de la persecución penal, pero también clarifica a las empresas de telecomunicaciones cómo deben cumplir estos requerimientos de la persecución penal. Y en segundo lugar, a mí me parece que el tema del plazo es algo que también resulta relevante, no solo que se tenga que contestar en un plazo, sino que la información tenga que estar disponible, porque efectivamente una persecución penal, en este caso eficiente, requiere que este tipo de informaciones que permiten rápidamente determinar si un posible imputado se encuentra en la zona en que eventualmente se cometió un delito, es una cuestión, por supuesto, importante para el Ministerio Público, pero cabe decir que también es importante para la defensa, ¿no? Porque permite desde ya o consolidar o descartar eventuales tesis defensivas. Así que la opinión de la institución es que este proyecto debiera ser aprobado en los términos en que está presentado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias entonces al asesor legislativo, señor Leonardo Moreno. Vamos a hacer las consultas de los señores y señoras senadoras, pero primero vamos a dar inicio formal, por lo tanto les pido ponerse de pie. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se da inicio a la Comisión de Seguridad Pública del Senado. ¿Cuenta, señor secretario? No tenemos cuenta. Los puntos varios los vamos a hacer después de las exposiciones. Consultas al señor asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública. Entonces ahora le vamos a ofrecer la palabra de la Policía de Investigaciones de Chile,
Está la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general, señora Consuelo Peña. El jefe nacional de cibercrimen, prefecto inspector, señor Maximiliano McNamara. El comisario, señor Julio Cerda. La subcomisaria, señora Carolina Garcés. Se le ofrece la palabra, señora subdirectora de Inteligencia. Señor presidente, por su intermedio saludar a todos los presentes. En esta oportunidad va a ser la presentación el jefe nacional de cibercrimen, principalmente porque ha sido él quien ha participado en todas las comisiones y está muy claro respecto a la posición institucional en relación a las modificaciones. Adelante. Gracias, señora subdirectora. Muy buenos días, señor presidente, por su intermedio. Muy buenos días, señores y señora senadora. Voy a avanzar hasta las consideraciones, pero las primeras de esos slides tienen que ver con el proyecto de ley como está presentado, el texto actual. Para la Policía de Investigaciones, en lo particular, pensamos que es positivo, tal como lo señaló la Defensoría, en el mismo sentido, puesto que refuerza el acceso a la información relativa al registro de las comunicaciones, lo refuerza. Ya si bien ya existía, esto lo refuerza aún más, como el tráfico de llamadas, la correspondencia, el tráfico de datos en Internet o la georreferenciación, los cuales son de suma utilidad para las investigaciones que realiza la Policía de Investigaciones de Chile, en particular contra el crimen organizado e investigaciones complejas. Asimismo, tal como lo señaló mi jefa, participamos nosotros en las comisiones en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y hicimos algunas observaciones, las cuales están recogidas en este proyecto de ley. En particular, amplía de manera importante el espectro de delitos. No solamente los delimita a secuestros, sustracción de menores e incendios, como venía originalmente en el proyecto, sino que incluye una gama importante que abarca a aquellos que atentan contra la vida e integridad física y, en particular, lo que es un foco importante dentro de la Policía de Investigaciones de Chile, la indemnidad sexual y la integridad física de niños, niñas y adolescentes, que también lo manifestamos en su oportunidad. Pese a que se mantiene el plazo para la entrega de los registros y antecedentes que no pueden exceder de las 24 horas, sí se introduce, también a solicitud nuestra, la expresión de que estos deberán efectuarse de manera inmediata. En un principio habíamos manifestado nosotros que, de acuerdo a la experiencia de la unidad de investigadoras de crimen organizado, en la práctica no demoraba más de 2 horas, cuando eran, por ejemplo, casos de sicariato y las investigaciones que efectúa la Brigada Antisecuestro, pero entendemos que la expresión inmediato, ¿cierto? O de manera inmediata podría referirse a ello, lo que en la práctica hoy día ocurre, y no excede las 24 horas también. Asimismo, incorpora los registros, tal como lo mencionaron anteriormente, de información relativa a la localización o georreferenciación del tráfico de voz o datos, que es de suma importancia porque lo afina aún más a la norma que ya está expresa. Y también nosotros solicitamos, ¿cierto? Hicimos una observación en las comisiones anteriores de tratar de emular lo que está en este artículo, en este proyecto de ley, pero introducir también ciertas modificaciones en el artículo 122. En ese sentido, también se incorpora lo observado a este artículo, al 222 del Código Procesal Penal, pues señala la obligación por parte de los proveedores de servicios de garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio Público en el contexto de intervenciones de las comunicaciones. Nosotros planteamos oportunidad, señor presidente, que no solamente tenía que ver la inmediatez en este tipo de delitos, en la entrega de los registros de datos, de voz, de llamada, etcétera, o georreferenciación, sino que también debía existir una inmediatez para este tipo de delitos, los que están enumerados en este proyecto de ley, para la intervención. Son cosas que van de la mano, tanto la intervención como el registro de datos. Sin embargo, tenemos algunas observaciones como PDI, puesto que, si bien es cierto, el proyecto de ley modifica el artículo 18 ter del Código Procesal Penal, introduciendo los incisos séptimo y octavos, lo cual nos parece bien, como ya mencioné recién, mantiene el inciso sexto, y el cual, ustedes si lo pueden ver en pantalla, señala que la entrega de los antecedentes deberá realizarse en el plazo que disponga la resolución judicial, y si el requerido estima que no puede cumplir con el plazo en atención al volumen y la naturaleza de la información solicitada, o
la información no existe o no la posee. En ese sentido nosotros sugerimos, ¿cierto?, que se estudie nuevamente este inciso en particular, puesto que todo lo que estamos introduciendo o sea, lo que se está introduciendo al artículo 218 ter, esta mejora de la persecución y en las investigaciones, desde nuestro punto de vista sería con letra muerta, puesto que si la empresa de telecomunicaciones no posee la tecnología, simplemente va a responder que no la tiene o que no tiene la capacidad técnica, lo que efectivamente pasa hoy día en la práctica. Hay empresas de telecomunicaciones que sí entregan cierta información afinada y hay otras empresas que no la entregan respondiendo que no tiene la capacidad técnica. Entonces, desde nuestro punto de vista, insisto, si el inciso sexto se mantiene tal cual, el séptimo y el octavo no tienen mucha efectividad. Probablemente, también nosotros lo observamos en las comisiones anteriores, convendría, a sugerencia nuestra, mirar la Ley General de Telecomunicaciones, puesto que en ella eventualmente podrían incorporarse algunas exigencias a las empresas de telecomunicaciones o proveedores de servicios que se encuentren en Chile o incluso a las que se quieran instalar en Chile, como lo hacen los países desarrollados, que tengan la debida tecnología o la capacidad técnica para entregar a solicitud judicial la información requerida en el marco de una investigación penal. También consideramos que debiese, en esta misma ley, ¿cierto?, general de telecomunicaciones, consagrar en el artículo 36, una sanción para el caso del incumplimiento de las nuevas obligaciones que se establecerían en el artículo 218 ter del Código Procesal Penal, puesto que en el actual inciso séptimo señala que el no cumplimiento, ¿cierto?, de la entrega de la información o de las nuevas obligaciones que se establecerán en este artículo 218 ter lleva consigo aparejada la medida de apremio solamente de arresto, apercibimiento de arresto, lo cual, ¿cierto?, es una medida de apremio, pero que se extingue una vez cumplida. En ese sentido, la misma ley, el mismo artículo 218 como está hoy día redactado, establece ciertas obligaciones. Por ejemplo, el inciso séptimo actual del artículo 218 ter establece que la no mantención del registro actualizado de los registros de datos, así como la violación del secreto o la entrega de información, son sancionadas de acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones. El artículo 36 establece todas las infracciones a la Ley General de Telecomunicaciones y el artículo 218 ter sí recoge esas observaciones. Por consiguiente, consideramos que no solamente debiese ser bajo procedimiento de arresto, sino que estudiar, eventualmente, incluir el no cumplimiento de esto, de las nuevas modificaciones, ¿cierto?, que se están estudiando en el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones. Señor presidente. Muchas gracias por la presentación. ¿Del Ministerio de Seguridad Pública algún comentario? Muchas gracias, presidente. Agradecer también la exposición. Estamos tomando nota para estudiar eventuales modificaciones que aún puedan hacerse en este trámite al proyecto. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la Policía de Investigaciones, hoy muy bien representada, la explicación y efectivamente las cosas que tenemos que tener atención para poder legislar mejor. Quiero hacer algunas consultas primero respecto a ciertos vocablos que estamos usando. Básicamente se está ingresando información relativa a la localización y después señala georreferenciación. La primera pregunta entonces es, ¿qué se entiende por localización? ¿Qué efectos tiene? Y georreferenciación. Si fuera posible, primero, para partir entendiendo bien lo que estamos poniendo, cosa de poder exigir correctamente la precisión de los términos y la precisión de la medición. Si es que es factible, presidente. Muchas gracias. Es mi primera pregunta, después haré la siguiente. Senadora Pascual.
No, presidente, obviamente agradecer las exposiciones. Más que nada una solicitud a propósito de la última intervención de la Policía de Investigaciones, que me parece muy pertinente. Nosotros escuchamos aquí a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones. Sería bueno a lo mejor escuchar también a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cosa de poder efectivamente ver la factibilidad de la sugerencia que se nos está haciendo en términos de que no queden cosas que vayan en el Código Procesal, que finalmente, penal me refiero, que finalmente por la propia normativa de la forma de operar las empresas en nuestro país va a ser siempre imposible que entreguen la información. Entonces, ¿cómo podemos, si pudiéramos tener eso también en algún minuto, presidente? Y lo último, creo que sería bueno en esta materia sí generar a lo mejor... no sé si el senador Kenneth Piug alcanzó a escuchar, digamos, la exposición del asesor jurídico de la Defensoría, que creo que eso puede resolver en parte lo que él está consultando a propósito de los vocablos específicos de localización y georreferenciación. Eso. Sí, mi consulta está básicamente orientada. Primero, creo que es sumamente importante cuando sigamos con este proyecto invitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Porque entiendo que debiese ser un ente fiscal y, ¿por qué no?, quien deba también tener este acceso a toda esta tecnología, porque la empresa privada ya tiene sus propias cargas. Es decir, quizá uno podría determinar de que tendrían que generar espacios o generar actividades básicamente en función de las restricciones que las mismas empresas ya tienen con las 40 horas y para que esto de verdad un poco estuviesen a disposición de las situaciones que pueden suceder en el país. Entonces, aquí lo más importante es saber qué respuesta nos podría entregar la Subsecretaría de Telecomunicaciones en relación a que sea un órgano fiscal, el que obviamente esté a cargo de entregar en el tiempo inmediato los requerimientos que son necesarios tanto por parte del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones. Más que una consulta, es un comentario, porque lo más probable es que los funcionarios no trabajen ni sábado ni domingo. Entonces obviamente habría que traerlos específicamente a cumplir funciones, y todos sabemos que un funcionario privado que trabaja sábado, fundamentalmente domingo, tiene un incremento en su renta. Entonces, obviamente es algo que tendremos que analizarlo y el Ejecutivo lo tendría que considerar para evaluar bien cómo entendemos estas observaciones que bien hace la PDI, obviamente en la inmediatez que se necesita frente a un delito gravoso, en especial si es el secuestro de un menor de edad o de cualquier persona. Se ofrece la palabra a la Policía de Investigaciones para responder las consultas y también si quieren agregar algo a su exposición. Señora Prefecta. Por su intermedio, presidente, quiero responder primero a lo que usted planteaba. Efectivamente, no existe una obligación a las empresas en este minuto respecto de mantener personal a disposición para responder a las consultas que como institución a través nuestra el Ministerio Público pueda solicitar, pero sí hay voluntariedad, hay empresas que tienen personal con turnos para dar respuesta. Pero como le digo, en este minuto no es obligatorio. Tiene que ver más bien con la voluntariedad. Ahora, nosotros tenemos más o menos estipulados los tiempos de respuesta de acuerdo a las empresas. Hay algunas que demoran más, unas menos, pero en casos de secuestro o de delitos muy graves, las empresas han disponibilizado el personal que sí concurre a petición del Ministerio Público, de los tribunales. Lo hacen. Ahora, esta es una tremenda oportunidad también para poder establecer la obligatoriedad de la contratación de personal 24 horas.
nosotros hemos visto circunstancias que es extremadamente necesario contar con los datos y no los tenemos. ¿Mm? Podemos tener diferencias de unas empresas que demoran 2 días a otras que demoran 7 días y, como bien lo decía Maximiliano, circunstancias en las que nos dicen no tenemos la tecnología para hacerlo y no hay manera de obtener datos. Y en eso concuerdo mucho también con la teoría que presenta el señor defensor, porque no es solo pensando en la persecución penal, sino que también en la defensa de una persona. Ahora, respecto a la geolocalización y georreferenciación, entiendo de que fue asignado por la Cámara de Diputados en la discusión que se planteó, pero la geolocalización tiene que ver con la ubicación de GPS, ubicación espacial, y la geolocalización es más bien de cartografía, ya con datos más específicos, de mapa, eso. Más específico, de acuerdo a lo que yo manejo. Sí, por favor. Permiso, señor presidente. Nosotros planteamos en las comisiones anteriores que existían casos de distintas investigaciones y planteamos uno en particular que tenía que ver con producción de material de abuso sexual infantil o pornografía infantil. Nosotros teníamos cierta dirección IP con hora, fecha, hora, minuto y segundo, ¿cierto? Que nos había entregado una compañía o llegaban reportes de Estados Unidos o de investigaciones que teníamos. Y le preguntábamos a una empresa y la empresa nos decía, en particular decía si efectivamente este número corresponde o esta conexión de ese IP, hora, minuto y segundo, tal teléfono, tal dirección, etc. En cambio, otras empresas decían, con esa información que usted está pidiendo, fecha, hora, minuto y segundo, pueden ser estos 1000. Entonces, nosotros planteamos eso en las comisiones anteriores y eso fue lo que se recogió de una mejor identificación, localización o georreferenciación. Eso fue quedó descrito, ¿cierto?, enunciado así en la norma, luego de distintas intervenciones de los honorables diputados en las comisiones que siguieron, luego de las sesiones especiales de la comisión en la cual participamos nosotros. Pero sí planteamos que era necesario una mejor identificación cuando teníamos nosotros la información de un blanco, o incluso en otros casos, por ejemplo, de un homicidio, que sabíamos, ¿cierto?, o sabíamos que había ocurrido en el periodo entre 5 minutos en un determinado, por ejemplo, acá frente al Congreso. Y preguntábamos a las distintas compañías, necesito que me digan, en este lugar determinado, en este rango de 5 minutos, cuáles son los teléfonos que pasaron por acá. Entonces hay ciertas compañías que tienen una orientación o tienen información relativa a las celdas que pueden dirigir con un azimuth más específico, pero otras compañías que no, que lo dan en 360 grados. Entonces, algunas compañías nos decían, pueden ser estos 50 números que pasaron por ahí, o 30 en esos 5 minutos, y otras compañías dicen, pueden ser estos 500. Entonces, básicamente, tiene que ver con eso, con una mejor identificación en base a datos, ¿cierto?, que nosotros podamos proveer. Pero la descripción, ¿cierto?, como quedó estipulado, viene de la Cámara de Diputados. Senador Pío. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente no logré escuchar la primera de las intervenciones, la voy a revisar después, porque esto tiene que funcionar hacia los dos lados. Tiene que permitir la persecución efectiva, pero también tiene que proteger a las personas. Cuando uno habla de geolocalización es GPS, estamos de acuerdo. O sea, y si entendemos eso, el GPS solo se entrega por una decisión personal de una persona a activar. Yo creo que mi teléfono reporte no el GPS. Si no está, no va a haber GPS. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber localización por tiempo, el tiempo que se demora la señal en llegar a la antena. Y los tiempos, dependiendo de los milisegundos, permiten determinar una elipse de probabilidad donde puede estar esa persona. Y eso es una localización. O sea, mire, está por acá. Y tal como muy bien lo señala el presidente, puede haber mucha gente. Entonces el problema ahora es ver dentro de esos, en grueso, quién es. Esto para que no nos confundamos, porque el poner en la ley que tiene que entregar la georreferenciación es complejo. O sea, no hay certeza de que va a haber alguna forma de obtener la posición GPS. ¿Para qué? Para que hablemos sobre qué evidencia efectiva es la que se va a tener. Si se está haciendo algún tipo de medida intrusiva para obtener desde la aplicación, cualquier aplicación, la posición GPS, si es que el GPS está activado, claro, podría llegar.
pero no llega normalmente a la compañía telefónica otra información que no sea la estación base, la antena. Y eso es el tiempo, el TOA, del tiempo que se demora la serie y volver, y con 3 o 2 antenas se pueden sacar una aproximación. Entonces, este tema es delicado, presidente. ¿En qué sentido? No es cosa de llegar y póngale palabras, porque la verdad es que hay que exigir a las empresas que cumplan algo, y también la evidencia tiene que saberse de qué exactitud, de qué es lo que estamos hablando. Si la persona tiene activado su GPS, maravilloso, puede que tengamos la posición exacta. Este es el primer punto. Lo segundo, estoy de acuerdo, y eso es bien importante, presidente, que las empresas que entran en el negocio digital tienen que tener medidas digitales. Y sí discrepo totalmente en que esto lo tienen que resolver personas. O sea, el tema de que es que no hay una persona, es que podría estar... Hoy los sistemas son computadores, y lo que necesitamos es que una máquina converse con otra máquina. De eso estamos hablando. O sea, cuando estamos ante la evidencia, algo grave, inminente, no podemos esperar a poner una persona entre medio. Entonces yo le pediría a la subsecretaría que venga con una propuesta actualizada a lo que se hace en el mundo moderno que tiene estas capacidades. El mundo digital ofrece ventajas maravillosas. Por eso que tenemos que hacernos cargo de los riesgos y de controlar. ¿Quiénes pueden acceder a estos sistemas? Personas debidamente autorizadas. La acreditación de seguridad. ¿Cómo se va a hacer? Para asegurarnos que solo esa persona puede hacerlo. ¿Sobre qué? Sobre aquello que está autorizado y no sobre cualquier cosa. Teniendo eso, acceso instantáneo. Entonces, creo que estamos haciendo una revisión que no tiene en el ADN lo que hoy la tecnología provee y las bondades que tiene, pero también hacer cargo de todos los riesgos de amenaza. No me gusta la respuesta de que no hay una persona, que las horas de trabajo, que no sirve. O sea, eso era del siglo pasado. Hoy, las empresas tienen máquinas, las máquinas conversan con máquinas y hay que autorizar. Esa conversación con certeza jurídica del acto digital, o sea, tiene que ir acompañado de una identidad digital robusta, con biometría para asegurarse quién es la persona que está autorizada, con trazabilidad, quién cuando ingresó, e integridad. Los datos no se pueden cambiar. Eso se llama interoperabilidad. Y es una de las características del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. O sea, si el Ministerio no toma esto, de verdad, estamos perdiendo el tiempo acá. Se lo digo sinceramente. O sea, no estamos entendiendo para qué tenemos ministerio, para qué estamos hablando de interoperabilidad, si que no somos capaces de establecer esto. Y efectivamente nuestro espectro no se vende. Es un concurso donde tiene que estar todas estas normas. Y tiene que estar disponible para que cuando haya un delito de esta gravedad, las máquinas puedan conversar y puedan tener la información. Porque si no, esto es muy bonito, decimos muchas cosas, pero en la práctica no obtenemos ningún resultado. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera recordar si no recuerdo mal, digamos, un debate que se hizo un par de comisiones atrás, precisamente en esta materia, referido también, lo digo porque yo creo que no podemos centrar el debate en si la empresa tiene o no tiene la obligación de tener personal. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cualquier empresa que tiene también que cumplir con sistemas de turno 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, producto que la cadena productiva no puede parar, es parte de los costos de la empresa, digamos, lo asume de esa manera. Entonces, nosotros no le compete a este proyecto de ley resolver el pago de la hora extra o el sistema de turno, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo primero. Pero sí me parece sumamente importante que la sugerencia que se hace acá de tener una exposición y de tenerle solicitudes de información para mejor resolver a la Subsecretaría de Telecomunicaciones tenga que ver primero qué tipo de elementos le podemos agregar actualmente a las licitaciones de las empresas de telecomunicaciones que permitan una mejor persecución en caso de delitos. Para lo que se está pidiendo, primero, por un lado, para proteger a inocentes que puedan estar siendo culpabilizados o para perseguir a los culpables que necesitamos en estos delitos. Entonces, ¿qué tipo de cosas pedimos acá? Las tecnologías necesarias, etcétera, etcétera, y por lo tanto es parte del cumplimiento de la licitación, ¿no? Que entiendo que es lo que nos sugiere la PDI, que no está hoy día como regla para todas las empresas, y por eso es que hay diferencias en tecnología y diferencia en tiempos de respuesta también a la información tan relevante para delitos como este.
Y en segundo lugar, yo quiero recordar, y a eso me refería al principio de la intervención, con un debate que dimos en algún minuto que se pusieron ejemplo, hay otros países que también inclusive, teniendo todo el espectro de manejo de este tipo de información por parte de empresas privadas, se resguardan también de que el Estado puede en algún minuto acceder a esa información sin necesariamente el concurso de todas y cada una de las empresas. No sé si me explico. Entonces, yo creo que este es un momento, no sé si se puede resolver todo en el marco del proyecto de ley, pero al menos para abordar el debate, y esa parte creo que es muy importante que también la Subsecretaría de Telecomunicaciones nos pueda dar respuesta, porque no se trata aquí de decir, mire, el Estado va a tener el poder de controlar todas las comunicaciones en cualquier tiempo y en cualquier forma. No estoy planteando aquello, estoy planteando en caso de persecución de un delito, para distinguir culpables de inocentes y para proteger a las víctimas y poder, ojalá, vamos a tener un sistema que opere de tal o cual manera. Eso significa que, no sé, voy a inventar, no soy tan tecnológica como el Kenneth Pío, pero, no sé, se levanta un switch y le permiten a otro que ingrese y etcétera, etcétera. No sé si me explico y puede haber los mismos datos, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo creo que ese es el debate que me parece interesante de poder sostener con la subsecretaría, también en el marco de lo que nos decía el asesor legislativo de la Defensoría. Yo creo que es muy relevante que sea, que aquí efectivamente es un proyecto de ley que todo el mundo reconoce que sí se afecta garantías individuales, pero que al tener también el respaldo y la garantía de que es vía autorización judicial, está dentro de un marco de Estado de Derecho, digamos, relevante, y que yo creo que eso es muy, muy, muy bueno, pero que al mismo tiempo le permite, insisto, tanto al Ministerio Público, a las policías, como a la propia Defensoría Penal Pública, resguardar los intereses de sus instituciones, que son distintos en muchos de estos casos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que centraría para el debate. Eso, presidente. Gracias, senadora. Como comentario, yo creo que, bueno, es importante lo que han planteado los señores senadores en función de las observaciones que ustedes han presentado. Y desde esa mirada, quizás la reflexión es cómo finalmente el Ejecutivo va a tomar en consideración estas observaciones y lo que han comentado los señores senadores, básicamente para no tener una ley que pueda quedar desfasada en un año. Y por otro lado, también entendiendo de que quién es de parte del Ejecutivo de turno que toma la decisión de levantar el switch. Discusión que dimos en la Comisión de Seguridad, básicamente en el análisis de la información de inteligencia. Por lo tanto, yo le quiero pedir al Ejecutivo que pueda tomar en consideración toda la discusión que se realizó en la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad, los puntos que se evaluaron fundamentalmente en quién toma la decisión de poder acceder a un sistema dentro del espectro y finalmente, porque aunque querramos que sea máquina con máquina, siempre hay una persona que tiene que tomar la determinación y una persona que recibe el registro. Por lo tanto, desde esa mirada, no sé hasta dónde el Ejecutivo podrá evaluar finalmente cuáles son las consideraciones dentro de las observaciones que ha presentado la PDI, cómo nos podemos ir adelantando a una legislación que va a ser clave también en el análisis, escuchar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y finalmente ver también como Estado cómo estamos preparados para una situación como la que hemos planteado en esta mesa. Tiene la palabra el... Muchas gracias, señor presidente. Lo que usted decía, senador, va en línea con lo que nosotros planteamos en alguna de las comisiones anteriores. Estuvimos en 2 sesiones. Se planteó la idea de crear un centro de tramitación e interceptación de comunicación o registro de datos, etcétera, que fuese multiagencial, emulando probablemente otras policías modernas, donde existieran entidades de la Fiscalía, ¿cierto?, que sea auditable, porque si bien es cierto, es conversación máquina a máquina, que este centro esté conectado con las compañías, con los distintos proveedores de servicios, que yo para acceder a cierta información o
o a conectar un teléfono que sea derivado, ¿cierto?, a la policía, carabinero, gendarmería o Directemar, etcétera, o al organismo de inteligencia, tenga que tener la autorización del fiscal, el fiscal tenga la autorización del juez y que sea todo auditable, porque todo tiene logs hoy día. Entonces, nosotros planteamos eso en las sesiones anteriores y se le encomendó al Ministerio de Interior en esa oportunidad, hoy día Ministerio de Seguridad Pública, la creación de una mesa técnica. Esa mesa técnica ya sesionó en una oportunidad donde se discutieron estos aspectos, los cuales por supuesto involucran recursos, un diseño, verlo, no inventar la rueda, sino que ver lo que ya existe probablemente en otros países. Y tengo entendido que ya no es competencia mía, que se lo iban a encargar a la Subsecretaría de Seguridad en esa oportunidad. Pero sí se discutió, lo planteamos nosotros como una... para avanzar en el fondo en esto de evitar, ¿cierto?, la intervención humana, que el tipo, ¿cierto?, de la compañía que está de turno el fin de semana tenga que ir a lo mejor o conectarse con VPN, si está en la playa, etcétera, pues vamos a tener siempre gente conectada. Y en ese sentido también planteamos que si, por ejemplo, la Policía de Investigaciones, yo requiero más conexiones porque estoy efectuando más investigaciones, yo estoy dispuesto y tengo la capacidad de conocer más gente en esos puestos de trabajo, en este centro de multiagencial, para satisfacer mis necesidades en particular como organismo, ¿cierto?, como servicio dedicado a la investigación. Senador. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, me recuerdo esas conversaciones cuando se generó la mixta para la creación del Ministerio de Seguridad. Y uno de los organismos que se crea es el SICPOL. Este centro coordinado de inteligencia policial, llamémosle para tener todo lo que nos interesa, es muy parecido a lo que hace el CID con España, en donde están las medidas intrusivas, o sea, aquellas que van directamente a escuchar los mensajes con ciertos criterios. La primera de las policías que va a hacer es la que lo lleva, no de repente dos al mismo tiempo. O sea, resuelve problemas de coordinación. Lo segundo, en áreas, específicamente en este caso, metadata. Y aquí estoy de acuerdo, o sea, esta es la forma más adecuada de hacerlo en la orgánica nueva. Eso es quizás para que en el Ministerio de Seguridad Pública vean esto. Ayer tuvimos una sesión con el Ministro de Seguridad Pública, le mencioné el caso de este centro de operaciones policiales, pero él señaló que iba a ser solo asesor. Entonces probablemente este es el minuto de decir, oiga, esto es un poquito más que asesor. Es para que conectemos lo que se dijo ayer con lo que estamos viendo ahora. Porque se requiere tener una instancia de ese nivel en donde confluya todo y finalmente ese switch, como muy bien lo decía la señora Pascual, ese es el juez que autoriza, ya sea el juez de garantía o, si es por ley de inteligencia, el ministro de la Corte de Apelaciones. Si nadie más va a mover el switch, pero cuando se mueve el switch, tienen que estar los debidos controles, quién accedió, cómo accedió, los datos con cadena de custodia, o sea, es evidencia, y eso sirva para perseguir de forma efectiva el delito, el crimen que se está cometiendo. Esa es la discusión más a fondo. Estoy de acuerdo que aquí es fundamental escuchar a la Subtel por todas aquellas normas técnicas, pero necesitamos también tener el par al otro lado para hacernos cargo de todo, desde el costo de las licencias para poder hacer hacer las medidas intrusivas. Si es un tema del Estado, o sea, no le estemos cargando a las empresas algo que el Estado tiene que hacer. Esa puede ser una buena fórmula ahora, en este proceso de instalación, para que esto funcione de la mejor forma posible. Y si ese modelo satisface a todos los actores, bueno, es lo que queremos. O sea, esos consejos que se están hablando, tienen que estar hablando de este tema y tenemos que llegar a la mejor orgánica posible. En la recomendación, o sea, pedirle a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que exponga y después verlo con el Ministerio de Seguridad Pública para ver cómo esto se puede llevar a algo que se operativice para que funcione del día 1. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra, sí, justamente, señor Samuel Malamud, del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la honorable senadora y honorables senadores y a todos los miembros de la comisión. Simplemente mencionar dos aspectos que han surgido en el debate que me parece relevante
poder aportar algunas ideas desde la perspectiva del Ministerio Público. En primer lugar, en lo que concierne a esta nomenclatura referida, ¿no es cierto?, a la ubicación de un sistema informático, de algún dispositivo, de alguna persona en el espacio, claro, efectivamente se ha propuesto el uso de dos términos. El honorable senador Pius lo ha definido de manera muy clara, ¿no es cierto? En uno de los casos existiría una forma de ubicación en un plano espacial que sería más bien aproximado, a esto nos referimos con localización, que es lo que normalmente nos aportan las compañías de teléfono cuando nosotros lo solicitamos a través del tráfico que puede existir en las antenas, ¿no es cierto? Ubicando a una persona o un dispositivo que porte una persona en un espacio aproximado de 1 cuadra, de 2 cuadras. Y la georreferenciación, que es ya algo más preciso y que se puede aplicar a través de distintas tecnologías, como lo ha mencionado también el honorable senador Pius, a través del uso de GPS, puede ser también consultado ciertos servicios de proveedores o servicios de aplicación, pero además también las compañías telefónicas nos entregan esa información cuando se trata de ubicación en coordenadas de ciertas antenas, ¿no es cierto? Porque eso también nos puede servir para reconstruir la ruta que ha seguido una persona a través de la georreferenciación con llamas cartográficas, con coordenadas precisas de las mismas antenas. Es por eso que nosotros consideramos que es apropiado, al menos desde la perspectiva del Ministerio Público, la inclusión de ambos términos. ¿Ya? Desde nuestra perspectiva, acertado no solo optar por uno, sino que por ambos términos que claramente significan cosas también distintas. Bueno, y en relación también me gustaría referirme a lo señalado por el señor McNamara, representante de la Policía de Investigaciones, que levanta un punto muy relevante a tener en cuenta en cuanto a la actual redacción del artículo 218 ter, en concreto al inciso sexto de este artículo, ¿no es cierto?, que establece la posibilidad de las compañías de representar a la judicatura su imposibilidad de cumplir, ¿no es cierto?, con una solicitud de información. Esto desde luego que es problemático y uno podría decir, bueno, entra en clara contradicción con la reforma que se está discutiendo aquí, ¿no es cierto?, que es entregar esta información, pero mandatoriamente dentro de un plazo que se establece y en el formato también que a través del cual se solicita, ¿no es cierto? Pero lo que yo entiendo es que precisamente este inciso sexto sería aplicable a las circunstancias generales en las cuales no exista urgencia. Y la novedad, y que consideramos muy valorable de este proyecto de ley que fue aprobado ya en esta forma en el primer trámite, es que precisamente establece hipótesis de urgencia que no se regirían por lo que establece este inciso sexto, ¿no es cierto? Son hipótesis bien determinadas en relación a delitos que en su mayoría comprenden lo que se conoce como crimen organizado. Hay otros delitos que también son de mucha gravedad y que también son considerados, pero que en este caso, tratándose de este inciso, no regiría esta causal que permitiría a las compañías desatender, ¿no es cierto?, a este requerimiento. Precisamente se establece, y así parte, ¿no es cierto?, este nuevo inciso que se intercalaría luego del actual inciso sexto, cuando, ¿no es cierto?, nos habla de una circunstancia y luego detalla las circunstancias excepcionales y de urgencia que se establecen. Yo considero, al menos desde la perspectiva del Ministerio Público, consideramos que eso establecería dos regímenes. Estaría esta posibilidad de que a través del inciso sexto se solicite un plazo mayor para responder y una circunstancia de urgencia, que es la que viene a consagrar este proyecto, que establecería un plazo mandatorio máximo de 4 horas, pero que siempre debe ser acatado inmediatamente. De no ser así, de no entenderse así, podría estudiarse alguna indicación que precisara lo anterior, pero al menos esa es la lectura que hacemos desde el Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Ha tomado debida nota el Ministerio de Seguridad. Tiene la palabra, señor McManera. Sí, en relación al tema de la georreferenciación, se nos viene la telefonía satelital, entonces probablemente sí sería bueno dejarlo también plasmado ahí. Ya hoy día se está promocionando, ¿cierto?, Starlink, como todos sabemos, mensaje de texto, que probablemente no va a ser por antena, sino por una ubicación por GPS. Eso. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Últimas consultas? Bien, en consideración a que dimos
inicio de la sesión formal, puntos varios, señores y señoras senadoras. Ok, yo voy a ingresar un punto vario en relación a la carga de precursores retenida en el puerto de Arica y también en el puerto de Tarapacá. Esta es una minuta que quiero que sea compartida por los miembros de esta comisión, en donde están la descripción del problema, los antecedentes. Esta minuta además incluye la problemática que se necesita resolver de elementos y precursores que llevan más de 5 años en los puertos de Arica y también en Iquique, y la dificultad que tenemos sobre la norma arancelaria e IVA, al ser productos en tránsito, que para su destrucción hay que sacarlos de las zonas francas, tanto de Arica como de Iquique, y hay que pagar impuestos. Entonces, también va una propuesta para ver si en el análisis, en conjunto con lo que nos va a entregar el Ministerio de Seguridad y la Biblioteca, podemos tomar una decisión en relación a esta situación que afecta fundamentalmente a los puertos de Arica e Iquique. Eso lo ingreso entonces formalmente a la comisión. La próxima semana, senador Pío. Sí, sí. Ese es sobre el punto. Ayer usted lo hizo presente y este fue lo que decimos. La consulta 100, la minuta está considerado las formas de destruir estos elementos y los costos asociados a su destrucción. Solamente si es que fue posible obtenerla y si no, pedírselo a la biblioteca. Eso lo tiene, se comprometió el ministro. Se comprometió el ministro de Seguridad a entregar un informe que va a ser reservado, pero donde se considera, digamos, las pocas empresas porque se ha llamado a licitación y no ha habido, han sido declaradas desiertas, pero nosotros consideramos que han sido declaradas desiertas, pues la empresa tiene que pagar el impuesto para destruirlo. Entonces, obviamente que, no estamos hablando de empresas que se están llevando estos precursores para reciclarlos, que a lo mejor ellos podrían generar un negocio distinto. Entonces, para destruir, no se ha considerado el monto de este riesgo que está a la población. Quería considerar que para la próxima semana hay que tener en consideración que vamos a tener la comisión mixta de robo de cable a las 9:30 el día martes. También se va a conformar la mixta para quienes son parte de esta mixta, que hay senadores de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Seguridad con respecto al reglamento del uso de la fuerza, ya que también se va a considerar la próxima semana. Tengo entendido que eso ya la mesa del Senado ya lo resolvió en comité. Sí, de senadores de las comisiones de Seguridad y Defensa. Ya estaban los nombres, no sé si usted los tiene, pero se lo va a hacer llegar en la sala. Y quiero solicitar el día lunes para citar a comisión para escuchar a la subsecretaria, perdón, a la Cámara de Turismo, que tiene un informe en relación a la situación que están viviendo en las principales ciudades de Chile, y una audiencia que se había solicitado en esta mesa de una organización ciudadana. Creo que de 3:30 a 4:30 podríamos perfectamente solucionar estas dos audiencias. Senadora Pascual. Sí, presidente, yo en disposición, digamos, a sesionar el lunes en la tarde, solo que yo tengo comisión de mujeres de 2:30 a 4, si pudiera partir la comisión a las 4 de esas audiencias, ningún problema. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.